Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Astral. Espero que hayáis pasado unas fantásticas fiestas y que hayáis iniciado este año 2025 por todo lo alto. Y si no es así, no os preocupéis porque vengo cargadito de buenas noticias. Y es que iniciamos 2025, uno de los años astrológicamente más potentes que hemos vivido hasta la fecha. Y sí, sé que Internet está repleto de vídeos sobre 2025. Y no solo eso, sino que además cada año parece que vaya a ser el mejor año de nuestras vidas, el año de la felicidad absoluta, el año en el que se manifiestan nuestros sueños. Pero cuidado no caigamos en el cuento de Pedro y el lobo, de tanto decir que viene el lobo, cuando el lobo viene, nadie nos cree. Y es que, curiosamente, llevo recibiendo información sobre 2025 incluso antes de ser astrólogo, ¿no? A través de sueños, a través de canalización, numerología, entre otras fuentes. Siempre se me dijo el 2025 iba a ser un año muy importante, ¿no? A mí, la verdad, a pesar de la conexión que tengo, siempre me costó confiar, ¿no? Hasta que finalmente dio con la astrología. Y claro, al ver los tránsitos que se vienen en 2025, ya entendí el por qué me estaban diciendo todo lo anterior. Y no solamente entendí eso, sino que además descubrí que precisamente lo que sucede en 2025 es el motivo por el cual yo decidí encarnar en este instante. ¿Por qué? Porque no me quería perder lo que está a punto de suceder. Y os digo una cosa, esto no es una cuestión solo mía. Yo sé que como yo, muchas otras personas no solamente llevan esperando esto que está por suceder durante mucho tiempo, sino que hasta cierto punto podríamos decir que es un privilegio estar aquí, hoy. Claro, el plan como está gestado, los aspectos, los tránsitos como están gestados, son una cosa, y luego estará no solamente el cómo se va a llevar a cabo, sino el cómo lo vamos a vivir cada uno de nosotros. Por lo tanto, saber el contexto en el que nos encontramos, saber el momento en el que nos encontramos es algo súper importante porque nos va a ayudar a aprovechar estos momentos de la mejor manera. Como siempre digo, no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con ello. Y en este vídeo precisamente vamos a estar tratando, a modo de resumen, spoiler, porque son muchas las cosas que van a pasar, todas ellas hablaremos en detalle a la medida que vayan sucediendo, pero en este vídeo vamos a estar sobre todo explicando el por qué son momentos tan importantes y qué podemos hacer para aprovecharlo. Empezaremos por una primera parte donde vamos a hablar del momento histórico, del contexto en el que nos encontramos y vamos a dar algunos tips sobre qué ha sucedido anteriormente para saber más o menos qué puede estar sucediendo. La segunda parte será analizar los tránsitos importantes para que sepáis las fechas y la energía que se va a estar gestando. Recordad que vamos a hablar por encima y cada una de esas fechas, cuando llegue el momento, en el canal la analizaremos con todo lujo de detalles. Y la tercera parte va a ser una conclusión, una síntesis, un cómputo general, porque este 2025 no solamente es importante por lo que está sucediendo, lo que va a estar sucediendo dentro del año, sino porque abre un nuevo periodo, abre una nueva dinámica, una nueva realidad. Es uno de los cambios más bestias que hemos visto, no solamente en lo que llevamos de vida la gran mayoría de nosotros, sino todos los que estamos encarnados a día de hoy, sino que si queremos ver un momento de similares características, nos tenemos que ir mucho más allá de lo que actualmente tenemos registro en nuestra historia. Entonces, primera parte, vamos a hablar del momento histórico. Recordad que llevo avisando mucho tiempo de que algo se está gestando a nivel interior. Algo a nivel interno se ha estado moviendo. Hemos estado hablando mucho, especialmente de ese Neptuno en Piscis, el mundo sutil, donde en estos últimos 15 años, digámoslo así, el protagonista principal ha sido Plutón en Capricornio, ¿no? Hemos visto cómo ese Plutón ha representado la manifestación de las estructuras de un sistema que ya ha quedado obsoleto. Ya no vamos a ver mucho más de todo esto porque ya ha llegado a su fin. Pero más allá de todo esto, tras bastidores, algo se ha estado gestando. Quiero decir, Plutón en Capricornio nos ha estado mostrando lo que tiene que caer, por decirlo así, el sistema que se ha quedado obsoleto. Y tras todo esto, Neptuno, el espíritu, ha estado en Piscis, el plano astral, gestando, planificando lo que sustituirá, por decirlo así, a ese sistema obsoleto. Claro, pensad una cosa. Piscis, regente de la casa 12, Neptuno, regente de Piscis, la casa 12 es el mundo sutil. Es de donde venimos y hacia dónde vamos. Donde la casa 1, la siguiente a la 12, es el nacimiento. También es la 12, la última de las 12 casas. Por tanto, el alfa y el omega, siempre lo digo, ¿no? Entonces, allí estamos antes de nacer.
pero también vamos cada noche cuando nos vamos a dormir. Aunque pues lo correcto sería decir que nunca abandonamos ese lugar porque siempre hay una versión de nosotros que está allí. Y esa es Neptuno, nuestra versión potencial. Entonces Neptuno ha estado desde ese lugar donde planeamos nuestra vida. Desde ese lugar donde antes de encarnar estamos ahí diciendo, venga, va, esto va a ser así, por aquí, por aquí, por aquí, hilando, por decirlo así, hilando muy fino. No es un hilo del destino, es una gran malla, una gran red que conecta, o sea, mi red conecta con tu red conecta con la de, bueno, en fin, y luego a nivel colectivo no estamos absolutamente todos conectados. Durante todo este tiempo, por tanto, Neptuno ha estado planificando, gestando eso que he estado diciendo durante mucho tiempo que se ha estado movilizando, ¿no? Entonces, justo en el momento en el que Plutón entra en Acuario, momento en el que, digámoslo así, si Plutón en Capricornio nos ha mostrado la cárcel en la que vivimos a nivel realidad, ¿no? Sistemas de creencias, cada uno donde tenga Plutón en Capricornio, donde le caiga Capricornio, sistemas de creencias, vínculos, formas de actuar, formas de disfrutar, formas de trabajar, formas de, bueno, todo tipo de contextos, ¿vale? Cada uno a nivel personal, en un contexto en concreto, tenéis vídeos en el canal para saber qué se ha estado tratando, pero luego aparte, a nivel sociedad también. Pues justo cuando Plutón entra en Acuario, el momento en el que esa cárcel se libera, Neptuno, ese personaje que durante estos últimos 15 años ha estado planificando en ese mundo astral, entra en Aries. Aries, el regente de la casa 1. Aries, el primer fuego de vida, el nacimiento, el empuje, el impulso, el guerrero, la conquista. ¿Qué significa todo esto? Significa que todo lo que ha estado gestando Neptuno durante estos últimos 15 años da a luz. Quiere decir, el nacimiento de una nueva vuelta. Pensad que Neptuno da la vuelta al zodíaco cada 165 años. Por lo tanto, es algo insólito. De hecho, ninguno de los que estamos aquí ha vivido una entrada de Neptuno en Aries. Por lo tanto, es, como digo, algo insólito. Pero no solamente es insólito por ese motivo. Es insólito por el contexto en el que lo hace. Justo en un instante en el que, como digo, Plutón en Acuario libera los barrotes de la jaula, o están, por decirlo así, los barrotes están como holgados, como sueltos. Entonces podríamos decir que si nosotros tenemos una vida, y esa vida parte de la casa 1, nacimiento, hasta que morimos, casa 12, y nos volvemos al plano astral, a volver a planear la siguiente, o a vivir allí un tiempo hasta que volvamos, sanemos, volvamos, preparemos una estrategia, aprendamos algo como espíritus, pues podemos decir que si nosotros tenemos esa vida, Neptuno, arquetipo de nuestro espíritu, tiene un ciclo de 165 años. Y eso significa que cada vuelta es una nueva experiencia. Pero aquí lo importante no es solo eso, sino el contexto en el que se genera este nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa que Neptuno entre en Aries? No solamente el nacimiento del espíritu. Podemos mirar para atrás, ¿no? La última vez que Neptuno entró en Aries, hace 165 años. ¿Qué estuvo sucediendo aquí, en este lugar, en esta realidad, en esos momentos? Pues bien, Neptuno entrando en Aries, en aquella época, Neptuno cogiendo impulso, dio lugar al concepto de lo que hoy conocemos como espiritualidad. También dio mucha potencia a conceptos como la mediumnidad y el espiritismo. Podemos decir que a nivel mediúmnico, a nivel de canalización, aparecieron grandes personajes de nuestra historia conocida, grandes mediums de nuestra historia que trajeron mucha información muy, muy interesante y revisaron antiguos tratados, como pueden ser, por ejemplo, Madame Blavatsky, la creadora de la Sociedad Teosófica, Allan Kardec, el impulsor del espiritismo, las hermanas Fox, William Jude, bueno, muchos personajes que a nivel histórico dieron paso a un conocimiento mucho más profundo de lo que es la realidad sutil. Podemos decir que Neptuno se manifestó a través de estos personajes como una potenciación de nuestra realidad trascendente. Por lo tanto, cabe esperar que esta vez suceda algo similar, aunque no lo mismo. Lo primero y más importante es porque el contexto no es el mismo, el que vivieron estos personajes y el que estamos viviendo nosotros. El cielo no es el mismo. Pero luego, aparte de esto, es que aunque lo fuese, que no lo es, pero aunque lo fuese, cada vuelta de Neptuno es una nueva experiencia. Quiere decir, Neptuno nace, pero no nace de nuevo, sino que nace con la información del último nacimiento. Neptuno ha dado una vuelta entera. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo, incluso antes de ser astrólogo,
que estuve estudiando, ¿no? La Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, y, bueno, para mí grandes referentes, personajes, bueno, que para mí como canalizador pues han sido grandes. Bueno, de hecho me acuerdo estar estudiando Madame Blavatsky y pensar cómo me gustaría vivir en esa época, cómo me gustaría tener a esta persona que sabe tanto para aprender, ¿no? Porque todo lo que sé yo lo he tenido que aprender por mi cuenta. Claro, yo cuando empecé a leer sobre Madame Blavatsky dije, ey, que esto, hay otros que antes que yo han conectado con estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustó, me acuerdo que pensé, ostras, ¿cómo me gustaría tener esta señora delante para preguntarle muchas cosas? Pocos sabían aquel entonces que no solo iba a vivir la misma época que esa señora, sino que además el momento histórico que nosotros vamos a estar viviendo va a ser incluso mejor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en aquella época Plutón andaba por Tauro. Tauro, un signo fijo. Y ese Plutón lo que estuvo haciendo en Tauro, entre otras cosas, fue darle mucha potencia a nuestra fijeza, nuestra tozudería. Ese Plutón, hacía unos 100 años aproximadamente, que había estado ya en Acuario, que fue cuando sucedió la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, entre otras. Ninguno de los presentes en aquel entonces, ninguno de los mencionados, ninguna de las personas que estuvo viendo Neptuno en Aries hace 165 años, vivió Plutón en Acuario. Y el asunto es que además de la fijeza taurina, se venía de un momento en el que la religión, la monarquía tenían mucho poder, ¿no? Entonces, la liberación de todo eso, o la supuesta hipotética liberación de todo eso, dio un boom a lo que viene siendo el racionalismo científico, ¿no? Un movimiento que en aquel entonces estaba en auge, ¿no? Entonces, pues claro, era un momento en el que la ciencia era como la forma de conectar con la verdad. Y entonces, claro, esto hablamos de Urano en Géminis, algo que sucedió también por aquella época. Pero Urano en Géminis iba un poquito como alternativo a lo que viene siendo Neptuno en Aries, ¿no? Es por ello que los momentos de revolución, ¿no? Y de liberación de cadenas, que en aquel entonces fueron pues de la monarquía absoluta, y un poquito de lo que viene siendo la Iglesia, ¿no? Que siempre tuvo poder, pero bueno, siempre fue un gran referente a nivel de autoridad, ¿no? En el pasado, incluso en el presente actual, ¿no? Pues todo eso sucedió como unos 100 años antes. Ninguno de los presentes hace 165 años había vivido esas épocas, ¿no? Pues además de eso, sumado a que Plutón estaba en Tauro, que es uno de los signos más fijos donde Plutón intensificó la energía taurina, entre otras cosas, hace que, pues bueno, sí que fue importante, porque lo fue, de hecho gran parte de lo que conocemos hoy en día como espiritualidad se gestó en aquella época, ¿no? Sin embargo, el momento en el que el racionalismo científico estaba en auge, ¿no? Después de liberarnos, entre comillas, del poder de la Iglesia, después de librarnos de un concepto autoritario de la figura divina de Dios, ¿no? que se nos vendió desde ciertas religiones, pues la gente estaba como mucho más tirando a lo que es la ciencia, ¿no? Y además de todo esto, pensar que en aquella época se venía de una represión a nivel espiritual enorme, ¿no? Todavía nos estábamos recuperando de los estragos que hizo la Inquisición como autoridad espiritual durante largo tiempo, ¿no? Donde se persiguió todo conocimiento espiritual, todo conocimiento esotérico que no fuese en línea con todo eso, ¿no? Con una autoridad divina que está por encima de nosotros, a las que tenemos que someternos y otros tipos de conceptos muy plutonianos en Capricornio, no sé si me explico. Entonces, en aquel entonces no tenían los conocimientos que tenemos hoy. Que si bien esos conocimientos existían, no eran de libre acceso, estaban ocultos. Por eso se llama hoy en día ocultismo a todo esto, ¿no? Esoterismo. Al final, todo esto estaba reservado para unos pocos, ¿eh? Todo eso estaba, pues bueno, oculto. ¿Por qué? Pues porque fue perseguido. Porque si en algún momento se sabía que tenías una fe distinta a la que se promovía o la que se permitía en aquel entonces, pues eso que todos tenemos recuerdos en el inconsciente colectivo sobre quemas de brujas y demás. Entonces, claro, en aquel entonces fue un momento de gran liberación, a pesar de que no era coetáneo con Plutón en Acuario. Vuelvo a decir, esas personas no vivieron Plutón en Acuario, pero sí vivieron el contexto posterior a Plutón en Acuario. En aquel entonces, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Industrial, es como que había como mucho más libertad y, sin embargo, en ese entonces había un auge del racionalismo científico. ¿Por qué? Pues porque la gente se alejó muchísimo de lo que es la espiritualidad, por quizás tener un concepto de la misma, como ligada a lo que era antaño la Iglesia, ¿no? Y pues la gente quería más un método más racional, ¿no? Más Plutón en Tauro, más fijo, más terrenal, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto hoy es distinto. No solamente porque partimos de una base distinta, donde muchos de nosotros bebemos del conocimiento gestado hace 165 años, o lo que queda de ello, sino que además el momento en el que se gesta este Neptuno en Aries es justo el instante en el que Plutón sale
de Capricornio y entra en Acuario. Y esto significa que Neptuno, el espíritu, renace en el mismo instante en el que, por decirlo así, se abren las puertas de la jaula, que implica nuestra verdadera libertad. Pero esto no es todo, y es que además Urano, regente de Acuario, donde tenemos a Plutón, intensificando su energía, esa energía de libertad, de cambio, se encuentra en Géminis. Géminis, el conocimiento, la perspectiva, la mente, la razón. ¿Y Urano qué hace? Urano libera, Urano conecta con algo más allá. Entonces, tenemos a Plutón en Acuario, como la jaula que se rompe. Neptuno, el espíritu, entra en Aries. El espíritu, por tanto, despierta e inicia un nuevo camino. Y por otro lado tenemos a Urano, el regente de Acuario, entrando en Géminis, donde nos va a estar mostrando que la cárcel no era una cárcel física, sino una cárcel mental. Una cárcel para nuestra mente. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de liberar esa mente. ¿Cómo? Desde Urano en Géminis no hay otra forma que la revelación de información, la liberación, Urano, de Géminis, información. Una verdad que nos libera, y por el contexto en el que se forja todo esto, tiene mucha pinta de que va a ser una verdad sobre nuestra verdadera naturaleza. Porque además tenemos que estos dos grandes, estamos hablando de los 3 planetas transpersonales por excelencia. Los planetas que movilizan más, son los más lentos, pero también los más potentes. Los que nos conectan con algo más grande que nosotros. Por eso se llaman planetas transpersonales. Y los 3, además, no solamente están activos, cambiando de signo este año, sino que además están en un aspecto, en un gran sextil. Estamos hablando de una figura que potencia todavía más porque recae su energía en Neptuno. Y así tenemos, por un lado, a Plutón en Acuario, como la necesidad de la libertad, Urano en Géminis, como la verdad que nos libera, y los dos recayendo, los dos, que además, Plutón en Acuario potencia a Urano en Géminis porque Urano es regente de Acuario. Pero es que además toda esta energía cae en Neptuno entrando en Aries. Vamos, que si hay algo que en este nuevo inicio del espíritu se vaya a poner por delante, ergo un límite, no hay mejor configuración para dar vía libre, para lograr que ningún límite sea capaz de impedir el nacimiento de ese espíritu que lleva gestándose, lleva planificando lo que está por venir durante largo tiempo. Vuelvo a decir, muchas son las personas que llevamos largo tiempo esperando. Muchas son las vidas que hemos vivido para poder llegar a este proceso. Estamos hablando de un momento en el que no solamente importa nuestra vida actual, importan las anteriores, todas esas veces que intentamos manifestar el cielo a la tierra, que hablamos de manifestar el cielo a la tierra, nuestro espíritu, nuestra versión potencial, traerlo aquí. Y fuimos quemados, fuimos apaleados, todas las consecuencias que ha tenido durante esta época de oscuridad que hemos estado viviendo, también conocida como Kali Yuga en otras culturas, aunque también estudió esa mujer, Madame Blavatsky. Todas las veces que intentamos manifestar ese algo, todas esas veces que sentimos, a pesar de que uno no puede impedir su naturaleza, a pesar de que huir de nuestra naturaleza es algo absurdo porque no podemos huir de nosotros mismos, pero que hemos vivido tantas vidas donde intentar conseguir manifestarla fue una utopía, incluso, sí, una utopía. Pues todas esas veces nos han llevado hasta aquí. Todo lo que hemos estado viviendo nos lleva a este momento. Un momento en el que, es curioso, podemos tener más miedo que cuando nos quemaban en la hoguera a manifestar nuestra verdadera naturaleza. Todo eso es por el registro que llevamos a nivel inconsciente colectivo, como unos límites, de nuevo, para nuestra mente. Hoy no te queman en la hoguera. Hoy como mucho te funan en Twitter, o te critican, o te señalan, o se ríen de ti. Pero es curioso como hoy muchos nos atrevemos menos de lo que nos atrevimos cuando las consecuencias eran mucho peores. Entonces, es el momento ahora. Ya no por lo que pueda suceder, las consecuencias que esto tiene a un nivel colectivo, a nivel humanidad y en el proceso evolutivo en el que nos encontramos, ya no como especie humana, no, porque somos mucho más que ser humano. La especie humana quizás sería el periplo que nuestras almas están viviendo ahora, en este instante, pero llevamos mucho aquí y llevamos muchas experiencias más allá de la humana. Y ahí es la gracia.
en este instante. Es el momento en el que todo eso que hemos estado viviendo cobra sentido, cobra un nuevo sentido. También os digo una cosa, hablemos de el inicio de un nuevo proceso. No es que 2025 ya esté todo hecho, obviamente no, porque si no, qué aburrido. Hemos vivido miles de años de opresión espiritual, miles de años en los que, en lugar de conexión divina, hemos experimentado la oscuridad, que no es que no hubiera conexión divina, es que no éramos conscientes de esa conexión, ¿no? O era más difícil conectar. Y justo ahora, que es el momento en el que podemos volver a conectar, justo ahora en el momento en el que todo se va a orquestar en el cielo. Bueno, no es que se vaya a orquestar, que ya está orquestado para que podamos manifestarlo. Y os digo una cosa, junto a este proceso de manifestación, va a haber un proceso de sanación correlativo enorme. Pensad, yo llevo trabajando en consulta con todas las personas, muchos de ellos ascendentes a Acuario, con energía en Acuario, ¿no? Por este Plutón, han sido marcados, ¿no? En el pasado, por eso que os digo, ¿no? Porque fueron quemados en otra vida por manifestar su parte más auténtica, su verdadera naturaleza, la naturaleza espiritual. Porque es lo que nos hace únicos, lo que nos hace auténticos, ¿no? Y muchos de ellos tienen ese hándicap, ¿no? De tengo miedo a mostrarme tal como soy y no sé por qué, ¿no? Y podemos decir, no, es el miedo escénico, es un miedo ancestral de la humanidad. Sí, claro, pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí? Yo digo que creo que muchos, solo para poder liberarnos de esa opresión espiritual. O sea, no es lo mismo que venga alguien de la nada y sea libre de ser, que alguien que ha sentido esa opresión, esa sensación de no puedo manifestar eso porque es un peligro y ni siquiera sé por qué, porque es un registro antiguo. En el momento en el que esa persona empieza a estudiar porque no entiende por qué se siente así, por qué se siente vacía en la vida y por qué no encuentra algo que le llene realmente, y de golpe da con regresiones, da con, no lo sé, enteógenos o cualquier tipo de terapia que le conecta con esa parte de su naturaleza, empieza a recordar y empieza a ver, vale, tengo una experiencia reprimida. Pues esa persona que pudo ser quemada en otra vida, ¿cómo se va a sentir para esa persona poder liberar su ser más auténtico? Poder sanar toda la opresión espiritual que ha sucedido durante tanto tiempo y en un escenario en el que os digo, o sea, Neptuno está acompañadísimo de los dos estandartes más potentes que nos llevan a la inevitabilidad. ¿Inevitabilidad en qué sentido? En el que si yo, Aries, yo, me atrevo a manifestar lo que Neptuno en Aries, el espíritu, va a estar queriendo manifestar, porque Neptuno en Aries es el espíritu cogiendo rienda suelta. En un momento en el que Plutón en Acuario nadie nos lo va a impedir desde fuera, porque no va a poder, porque el escenario, la corriente energética que se está gestando, es una corriente energética en la que Plutón en Acuario libera todas las cadenas que tú quieras liberar. Cuidado, que tú quieras liberar. Y esto es importante. ¿Cómo lo libera? Pues ¿cómo? A través de su regente, Urano en Géminis. Nos cuenta la verdad, nos libera la verdad, nos muestra la verdad. Entonces, aquí lo único que nos lo va a impedir, realmente, ¿sabéis quién es? Ya os lo digo siempre, nosotros. ¿Por qué? Porque yo, Neptuno en Aries, tengo que atreverme. Aries, tengo que atreverme. Si no me atrevo, o sea, es como el momento en el que toca manifestar eso, es el momento en el que nos tenemos que atrever. No os preocupéis, son 15 años en adelante, quiero decir, de Neptuno en Aries. De los 20 que tenemos a Plutón en Acuario, 15 que tenemos a Neptuno en Aries, de los cuales 8 serán de Urano en Géminis. Tenemos tiempo para manifestar todo esto. Luego, cada uno tendrá sus propias retrogradaciones. Volveremos a Neptuno en Piscis. Volveremos, iremos, volveremos. Quiero decir, esto es un proceso maravilloso de alrededor de unos 20 años, yo diría que antes de 20 años, donde ya este año vamos a empezar a ver resultados de todo lo que llevamos gestando anteriormente. Y como única condición es la condición ariana de Neptuno. ¿Por qué? Porque para conectar con Neptuno tenemos a la energía de Aries. En el momento en el que Neptuno entra en Aries, es a través de nuestro impulso. Yo voy a sentir el impulso de mi espíritu se va a querer manifestar. Y además, en el escenario, como digo, que tenemos, lo va a querer hacer como consecuencia de todo lo que hemos estado viendo en los últimos 15 años. Entonces todo el mundo va a manifestar su naturaleza espiritual.
Yo la respuesta a esta pregunta diría más bien, no que todo el mundo va a manifestarlo, sino que todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Mm? Yo siento que hay personas que no van a querer y luego estarán las que pues se acoplan todavía a la naturaleza capricorniana anterior, ¿no? El viejo, lo viejo, ¿no? Que de alguna forma pues tuvo mucho poder y no quiere soltar el poder. Desde luego, pues seguramente desde ahí veremos que o se mofan, o critican, o señalan pues movimientos que van a estar surgiendo, descubrimientos que van a estar surgiendo. Pero bueno, muchos de nosotros ya hemos visto, por ejemplo, que ese racionalismo científico que pudo estar en auge hace 165 años, pues ahora mismo no está tan potente. Y a pesar de todo ello, no es que nos vayamos de la ciencia, sino que para mí, bajo mi perspectiva, la ciencia y la espiritualidad se van a unir en uno, donde vamos a estar descubriendo, a través del método científico, partes de nuestra naturaleza más trascendente. No es tan complejo, ¿eh? Y de hecho, por ejemplo, personajes como Nikola Tesla, también contemporáneos con hace 165 años, ya conectaron la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Este hombre ya sabía que para conectar con nuestra parte espiritual tenemos que pensar en términos de frecuencia y vibración. Muchos otros de esa época ya conectaron con todo eso, pero nos quedamos a las puertas. Y además, como digo, ahora mismo tenemos el empuje de Plutón en Acuario, ¿eh? Qué mejor momento que ahora. Pero es que cuidado, es que esto no es todo. Es que esto no es todo, porque ya os digo, este año esto no es todo. Tenemos además que junto a la entrada de Neptuno en Aries, Saturno, el señor de nuestra realidad tridimensional, el señor de la materialidad, el señor de la causa y el efecto, el señor de las consecuencias, pero también de la manifestación. ¿Por qué? Es el aduanero, por decirlo así, de este plano. Saturno es el que decide de todo eso que está en la realidad sutil, de Neptuno, de Piscis y de Casa 12, todo lo que se manifiesta. Pues ese Saturno va a estar acompañando a Neptuno en su entrada. Lo cual, ¿qué significa todo esto? Consecuencias. Manifestación. Bueno, ¿qué significan las consecuencias para ti? Yo no sé qué significa para ti consecuencias. Cuando tú piensas consecuencias, ¿piensas en algo negativo? Cuando yo te digo responsabilidad, ¿piensas en algo negativo? Hemos hablado mucho de este Saturno, ¿no? Y de cómo este Saturno también ha estado en Piscis y sigue en Piscis, puesto que antes de manifestar esa realidad sutil, tenemos que darle autoridad a esa realidad sutil, tenemos que darle Saturno a ese Piscis, que es donde se encuentra actualmente. Pero en un momento en el que Saturno entre en Aries, que ya estará Neptuno en Aries en aquel entonces, Saturno va a estar revisando todo lo que ese empuje espiritual está tratando de manifestar. Y es fantástico que esté junto a Neptuno, porque le va a permitir madurar muchísimo ese impulso. Y además, lo mejor de todo es que, teniendo en cuenta que Plutón está en Acuario y Urano en Géminis, la parte de Saturno siendo límite, si existe ese límite, va a estar ahí precisamente para que lo liberemos, para que lo superemos, porque vamos a encontrar muchas formas a través de Urano en Géminis de hacerlo. Y en última instancia, ese Saturno, cuando se junte con Neptuno, lo que nos va a permitir es manifestar. ¿Manifestar el qué? Nuestro empuje, nuestro impulso, darle autoridad. Imaginaros un escenario. La sensación es muy buena. O sea, lo que se percibe de este tránsito es muy bueno. Es el espíritu tratando de salir, como un cascarón que se rompe. El cascarón representa Capricornio. Plutón en Acuario es la rotura del cascarón. El polluelo de dentro es Neptuno en Aries, que nace. Y Urano en Géminis, la luz que se ve tras el cascarón. Todo esto a nivel hipotético, arquetípico interior. ¿Qué pasa si yo siento mi espíritu eclosionando en mi interior? Yo voy a tener la necesidad extrema de manifestar eso que mi espíritu está sintiendo, lo cual me va a conectar con mi parte más auténtica. Y eso, os digo una cosa, ¿cuántas vidas hemos tratado de manifestar eso? No hay mejor momento que el que vamos a estar viviendo. Y vuelvo a decir, esto no es solo 2025, inicia en 2025. Inicia en 2025. Contra todo esto, si aún pensáis que existe algo que nos lo pueda impedir, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis a qué se debe? Se debe a porque la única estrategia que el poder autoritario del antiguo sistema que ha llegado a su fin
sabía que la única forma de impedirnos nuestro nacimiento espiritual, la revolución espiritual que se viene, era implantar en nuestra psique el miedo intrínseco para que no avanzásemos. No existen cadenas, somos como ese elefante, que desde pequeño lo encadena en una cadena, pero cuando crece es que solo necesita mover el pie y la cadena parte porque no tiene resistencia. Pues somos ese elefante. Que no nos pase que por estar siempre encadenados nos quedemos quietos porque por pensar que, bueno, la historia de Pedro y el lobo, es que siempre dicen que va a ser el mejor año, es que siempre, ya no me lo quiero creer, es que ya está bien, siempre dicen que va a venir el mejor momento y nunca llega. Que no te pase, amigo mío, amiga mía, como en esta historia. Que justo en el momento en el que se libera la cadena ya no mueves el pie porque crees que no vas a poder. Cuidado con esto. Dicho esto, con todo ello además tenemos a Lilith en Escorpio, por si fuera poco. ¿Qué es Lilith en Escorpio? Lilith en Escorpio es el rechazo de la polarización escorpiana. Siempre hablamos de Lilith, hablaremos largo y tendido de esta Lilith en Escorpio, pero esto básicamente a grandes rasgos lo que va a suponer es la palabra ocultismo, la hemos visto antes. Yo para mí es que va a dejar de conocerse como tal, en un momento en el que la información interior, la información sobre nuestra naturaleza intrínseca, no solamente va a estar a flor de piel en nuestro ser, y especialmente cada persona con su configuración. Pensad que esto, que os digo yo, Plutón en el Acuario, Urano en Géminis y Neptuno en Aries, a cada uno le caen en un contexto. Hablaremos de cada uno de los contextos donde os cae, qué significa para cada uno de vosotros, porque literalmente donde tengáis a Neptuno ahora es donde venís a ser líderes. Aries, líder. Y tenéis el apoyo de Plutón en Acuario, donde venís a liberar y donde venís a conectar con algo nuevo que os libera desde Urano. Todo esto lo veremos, no os preocupéis, quedaremos con ello. Pero lo que dice Lilith en Escorpio básicamente es que si había una parte polarizada, como vimos a Lilith en Libra, y cómo lo que ha hecho Lilith en Libra, o lo que ha pretendido hacer Lilith en Libra, es desbancar toda polarización en el eje Aries-Libra. Lo que ha hecho ha sido mostrarnos los desequilibrios de la energía libriana, con el objetivo de devolverles su verdadera naturaleza. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la frustración, a través de la alarma que se genera cuando Lilith no se encuentra cómoda con una energía polarizada. Pues lo va a hacer igualmente desde Escorpio. Y esto lo que va a hacer es, pues, un replanteamiento completo de lo que viene siendo la energía de Escorpio, que viene siendo, ¿qué es la energía de Escorpio? Pues lo oculto, lo secreto, lo tabú, lo que se encuentra tras bastidores. Fijaros que todo esto además se combina con todo lo mencionado anteriormente. Si hay algo, por ejemplo, con Lilith en Escorpio, que está oculto tras una barrera que no me impide verlo, ¿qué es oculto? En Escorpio es el inconsciente. Si hay una parte de mi inconsciente, la parte de mi ser espiritual trascendente, que se encuentra herida, por ejemplo, el recuerdo de la memoria de haber sido quemado, por poner un ejemplo, o el recuerdo de la represión a nivel de energía sexual, por ejemplo, canalización de nuestra energía divina, de creación, la energía sexual. Si ha habido algún concepto que nos haya, por ejemplo, hecho sentir mal o inconformes con nuestra verdadera naturaleza, porque nos hayan hecho creer, o porque hemos escogido creer, o porque nos han contado que, con Lilith en Escorpio eso va a hacer un Urano en Géminis, liberando la verdad sobre nuestra verdadera naturaleza, y la desvirtuación completa de nuestra naturaleza intrínseca, la parte íntima de nosotros, donde durante mucho tiempo hubo represión, y parece que hoy se esté usando de una forma que quizás, bueno, no es que sea mala, pero es que Lilith en Escorpio nos va a mostrar otras formas. Que con Neptuno en Aries nos va a mostrar el enorme potencial que tiene esa energía. No entraremos en todo esto hasta que no llegue el momento. Hablaremos de todo ello largo tendido. Mucha gente ya sabe de lo que estoy hablando. Hablamos de canalización de esa energía, formas de canalizar nuestra energía de creación y consecuencias tanto positivas como negativas. Es decir, cómo uso yo esa energía. Es importantísimo saber que tiene repercusiones. No para tener miedo, evidentemente, y vienes con Lilith en Escorpio, que lo que va a hacer es que tengo miedo, pues voy a hacerlo, ¿sabes? Pero nos interesa, nos importa, necesitamos experimentar esa parte de nuestra naturaleza con total libertad y además con plena conexión con el ser que somos.
donde se va a estar revelando las partes de nuestra naturaleza oculta en estos términos. Entonces, me he extendido mucho, no voy a extenderme mucho más, al menos lo voy a intentar, pero es que ya os digo, este año es caña pura. Entonces, hablemos de cómo se va a gestar el año, hablando de los tránsitos más importantes. Empezamos en enero, después de esta luna nueva en Capricornio, que nos pedía intencionalidad, nos pedía compromiso con la versión potencial de nosotros. ¿Qué versión potencial? Pues la que os estoy diciendo, que Neptuno se va a estar mostrando en Aries. Ahora se está gestando, está como en el horno a punto de salir. Sin embargo, iniciamos el año con un Marte retrógrado, que está revisando qué estoy haciendo yo, esto que estoy manifestando, estoy yo yendo en esta dirección, lo estoy haciendo como corresponde. A cada uno, con la luna nueva en Capricornio, que lo hablamos en el vídeo anterior, por si en casa también tenéis el vídeo, pues ha estado gestando, ¿no? Yo, por ejemplo, me he estado replanteando mucho, ¿no? Lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si me lleva en esa dirección, si estoy haciendo de más, si estoy haciendo de menos, si estoy intentando controlar, algo que va a ser mucho del eje Virgo-Piscis, ¿no? Porque esto va a ser lo siguiente. El día 12 de enero cambiamos de eje nodal. Hemos tenido año y medio de eje Aries-Libra, eje vincular, donde hemos estado trabajando mucho. El yo, un yo herido, que se ha volcado mucho en el tú. Y en esa experiencia de Plutón en Capricornio, el tú ha sido donde pongo yo la autoridad, donde pongo yo el poder. Pues ahora mismo esto va a ser muy interesante porque la entrada del nodo norte, hacia donde nos empuja la vida, en Piscis, va a suponer no solamente la inauguración de la temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis, sino también el empuje de la vida a conectar con algo más allá de nosotros. Pero algo que está muy interesante porque eso más allá de nosotros ya no está en el tú, sino es en nuestra parte más trascendente. Algo que soy yo, pero que está más allá de mí. Si entendéis el concepto, es conectar con nuestra verdadera naturaleza trascendental. Y es que es curioso porque el ser humano siempre ha necesitado buscar fuera, la verdad, el sentido, un camino. Porque desde pequeñitos, siendo lunas, siendo niños, siendo instinto, siendo dependencia, buscamos fuera. Y el objetivo de todo esto, pues al final nos lleva ¿hacia dónde? Hacia adentro. Y es donde vamos dentro, que entonces empezamos a brillar. Todo un proceso más complejo de lo que estoy mencionando ahora, pero hablaremos de nuevo del eje Virgo-Piscis, donde Piscis nos dice, no eres lo que crees ser, eres mucho más que todo eso. No eres quien crees ser, eres mucho más que todo eso. Donde lo que crees hoy es un extremo y tu versión potencial es otro, pero hay un más allá. Es lo que te conecta con el gran todo. No hablaremos mucho más porque si no este vídeo se va a hacer súper largo. Dicho esto, Nodo Norte entrando en Piscis significa que la vida va a empezar a plantearnos esa naturaleza trascendente que llevamos gestando durante mucho tiempo. Es decir, se pone en marcha el plan. Un plan que nos va a dar muchas pistas en febrero, el día 7 de febrero, donde se da la conjunción de Neptuno y el Nodo Norte ya en Piscis. Y además, esto sucede poco después de Urano ponerse directo. Urano en Tauro, el planeta del cambio que se dirigirá hacia Géminis. Digámoslo así, que ha estado retrógrado durante largo tiempo en Tauro. Y el hecho de que se ponga directo justo ahora significa que todos los cambios que han sucedido a nivel interior, ¿qué llevo tiempo diciendo? Llevo tiempo diciendo que se va gestando eso a nivel interior, ¿no? Pues recordad que todo lo que sucede en nuestra realidad material, primero, todos los cambios que vemos, las consecuencias que vemos en Saturno, consecuencias, ¿recordáis? Todo eso proviene de una causa. La causa siempre, aunque nosotros podamos relacionarlo con algo que hacemos, no lo sé, pues hago pesas y entonces crezco muscularmente hablando, o tengo agujetas, ¿no? Pues eso serían causa y consecuencia. Sin embargo, antes de hacer pesas, ha habido algo en mi interior, un cambio a nivel sutil. Entonces, si hemos visto que durante largo tiempo hemos estado gestando eso a nivel interior, Urano, que ha estado en retrogradación hacia adentro, cambiando dentro, el hecho de que se ponga directo, significa además en Tauro que los cambios que se han gestado se van a empezar a mover. Y además de todo esto, Marte se pone directo el día 24 de febrero. No solamente los cambios desde fuera, nuestra realidad material, Tauro, sino además nosotros empezamos a movilizarnos. Ese Marte que ha estado reflexionando primero en Leo, ¿no? Esto que quiero conseguir, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy conquistando esa versión de mi heroica, voy en esa dirección o no. Luego en Cáncer, ¿qué necesito? Si yo quiero hacer esto y no lo estoy haciendo o no me está saliendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué estoy omitiendo de mis
de mis vulnerabilidades, de mis partes blandas. Esto Marte en Cáncer. Pues en el momento que se pone directo el día 24 de febrero, todo eso empieza a coger sentido. Empezamos a aplicar cambios. Pensar una cosa, yo esto lo digo y todo esto está sucediendo a un nivel interior. Pero si tú sabes que Marte se va a poner directo el día 24 de febrero, que Urano se pone directo el día 31, es importante entender, por ejemplo, para los que empezamos el año con ganas de cosas nuevas, que todavía la energía está ahora, en estos instantes, calmadita. Los cambios, la revolución está sucediendo dentro. Antes de poder ver cambios ahí fuera, tenemos que gestar esos cambios aquí dentro. Entonces, no me caigáis en la desesperación, ni en la apatía, ni en la... O sea, estamos ahora mismo revisando a nivel interior. No os preocupéis, porque en el momento en el que febrero se haga la conjunción de Norte con Neptuno, que nos va a estar mostrando mucho de lo que se va a estar manifestando, y empieza a ponerse directo Urano y empieza a ponerse directo Marte, las cosas se van a empezar a acelerar. Así que tenemos que aprender a navegar con la corriente energética, no caer en la de cuando la vida me pide párate, yo quiero correr, ¿y qué hago? Quiero correr en un momento en el que cuesta más correr porque la vida me está pidiendo párate. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí me canso, me agoto, porque quiero correr, quiero que suceda ya, porque no soporto, no tengo paciencia. Y claro, cuando toca moverse, yo estoy agotado, estoy cansado y estoy ya, pues como el que dice, es que siempre dice lo mismo de este año, pero a un nivel arquetípico más a pequeña escala. Entonces, no caigamos en esas. Tenemos que ahora mismo atrevernos a soñar, atrevernos a estar a un nivel interior, a revisión. Las consecuencias llegarán. Y es mejor saber que el 24 de febrero tenemos a Marte directo, el momento perfecto para empezar a saco todo lo que queramos, porque con Urano está también directo y vamos a tener la ayuda de los cambios que van a suceder con mayor facilidad y mayor naturalidad. No pretendamos ahora generar todos los cambios y desilusionarnos porque todavía no están llegando, ¿vale? Importantísimo. Entonces, más allá de todo esto, Lilith entra en Escorpio el 28 de marzo. Recordemos lo que hemos dicho sobre Lilith. Inicia la revolución de la sombra. Ahí empezamos a detectar las partes de nuestra sombra, por decirlo así, de nuestra parte más oculta, de nuestro incluso concepto sobre la misma sombra, nuestro concepto sobre el poder, sobre la sexualidad, sobre todos los temas escorpianos que van a estar revisándose durante 9 meses. Hablamos de que con Lilith todo lo que yo he querido ocultar, bien porque he considerado que era tabú, bien porque he considerado que no era digno de ser vivido, todo eso se va a remover con el objetivo de que encontremos el lugar adecuado para esa energía. Toda la represión sexual, toda la percepción sobre la energía más íntima, más intensa en nuestro ser y nuestra forma de gestionarla va a estar en tela de juicio. Así que son momentos en los que si hay una parte de tu ser que está oculta, necesitas esa parte. Si no la estás jugando porque crees que no es positiva, necesitas esa parte. Y el problema no... O sea, Lilith nos va a estar mostrando que el problema no está con esa parte, sino con la perspectiva que tenemos de ella o el uso que estamos dándole a esa parte. Así que es un momento genial para todas esas, digámoslo así, partes ocultas se van a estar removiendo, queriendo salir. Dejemos que se manifiesten. No tengamos los extremos. Dejemos que se manifiesten. Porque las cosas que habíamos visto a nivel intenso escorpiano van a estar poniéndose en su sitio. Pero antes de ponerse en su sitio, lo que tienen que hacer es salir del que se encuentran si no se encuentran en el lugar adecuado. ¿Que tenemos miedo? No os preocupéis porque aparece en escena poco después ese Neptuno. Pero antes de hacerlo, porque además es que es alucinante cómo lo hace. Neptuno entra en Aries el 31 de marzo, ¿de acuerdo? Pero lo hace después de 2 eventos en Aries importantísimos. Quiero decir, no solo entra en Aries, no solo hacía 165 años que no entraba en Aries, no solo lo hace en un momento en el que está apoyadísimo por Plutón en Acuario y Urano en Géminis. Todavía no están en Urano en Géminis, pero luego entrará, no os preocupéis que también tenemos para él. Pero el momento en el que lo hace no es un llego y ya, no. Lo hace después de 2 eventos. 1, Venus Star Point en Aries. Venus Star Point en Aries el día 23 de marzo. Venus Star Point, hablaremos largo tendido de él, es la conjunción entre el Sol y Venus en Aries.
a grandes rasgos, para que lo entendáis, es un nuevo ciclo de manifestación de amor propio, de amor por mi impulso, por amor por quien yo soy. Es la liberación de ese yo soy. Con Venus Star Point, cada uno lo tenéis en un punto, vais a desear manifestar esa parte. O sea, digamos que empieza Venus Star Point, ¿vale? Y luego entra ese Neptuno en Aries. Y para mí, básicamente, es Neptuno el que le da ese carácter. A pesar de ello, tenéis que entender que nosotros vivimos desde una multidimensionalidad. No quiero hacerlo muy complejo. Podemos sentir las cosas antes de que sucedan, solo que no encontramos un razonamiento lógico a lo que está sucediendo en nuestro interior hasta que no lo reflejamos en un evento, ¿no? No sé por qué me estoy sintiendo así, algo sucede. Aquel que tiene una conexión más profunda, más un diálogo, una comunicación con su ser interno más intensa, esa persona puede gestar mejor los cambios que suceden en su interior. Pero todos y cada uno de nosotros conectamos con esa parte. Entonces, Venus Star Point en ese momento va a ser como si empezásemos a sentir la necesidad de mostrarnos, la necesidad de sacar algo de nosotros, dentro de nosotros, como, no lo sé, como si tuviéramos algo naciendo en nuestro interior, ¿no? Me viene, por ejemplo, el concepto de maternidad. Fíjate que no soy madre y no voy a poder ser. Son las mujeres que seáis madres, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Como si ya no un hijo, sino una parte de ti está a punto de nacer y sientes mucho amor por esa parte, pero la sientes como si fueses tú. Como antes de nacer, no sé, es raro lo que estoy percibiendo porque no, ya os digo, no tengo un recuerdo de haber parido, ¿no? Por decirlo así, pero es un poquito esto, es la sensación como interna, como de algo que nace dentro de mí que amo mucho. Ese va a ser Venus Star Point. Y recordad que Venus Star Point es un proceso de 4 años en adelante, ¿eh? O sea, estamos hablando de que vamos a estar desplegando una parte de nosotros que vamos a amar mucho cuando esté manifestada, ¿eh? Pero ya podemos empezar a sentirla el 23 de marzo. Segundo evento que acompaña la entrada de Neptuno en Aries. El último eclipse de Sol en Aries. El último eclipse sucede el 29 del 3, 2 días antes de que Neptuno entre en Aries. No quiero adelantarme a los acontecimientos, solo quiero deciros, agarraos. Porque la vida con este eclipse literalmente nos va a dejar las cosas muy claras. No sé lo que va a estar sucediendo porque ni siquiera he querido todavía analizar este evento. Lo analizaremos con detalle en el canal. Solo os digo una cosa: eclipse de Sol, nacimiento. Neptuno en Aries, nacimiento. Venus Star Point en Aries, nacimiento. Estamos hablando de que en marzo, si sientes algo, y yo os digo una cosa, esto lo vamos a estar percibiendo antes, ¿eh? Recordad, el 7 de febrero, conjunción de Nodo Norte y Neptuno, ya nos va a estar dando pistas, ya estamos empezando a sentir esas pistas, pero si para estas fechas surge algo en vuestro interior, por favor, no me cometáis el error de juzgarlo. Yo soy el primero que juzga, ¿eh? Pero no me cometáis el error de juzgarlo. Eso que están haciendo está más allá de todo juicio. No somos conscientes de gran parte de lo que supone ser el ser que somos. No somos conscientes. Lo que sea que esté sucediendo, por tanto, en ese instante, está diseñadísimo para que ese ser que somos se empiece a manifestar. Ensayo y error. No es que en finales de marzo ya está todo hecho, no. Está eclosionando nuestro ser, de oruga a mariposa. Estamos todavía dentro, en el capullo de oruga. Y vamos a empezar a sentir algo en nuestro interior, cada uno de una forma en concreto, que tiene correlación con lo que hemos estado viviendo los últimos 15 años. No es un hecho aislado. Y viene no solamente a manifestar una parte que viene como respuesta a todo lo vivido hace 15 años, sino además que tiene el objetivo de sanar todo lo que hemos estado viviendo en los últimos 15 años. Pero es algo que es Aries, es yo. Nadie te puede decir. Yo te puedo, por ejemplo, en una consulta te puedo orientar por dónde van los tiros, o en un vídeo por signo en casa te puedo decir en qué contexto, pero literalmente tú ya lo sabes. Es decir, puedes dudar. Puedes dudar no solamente de eso, sino de el camino, de si vas a poder, de si no sé qué, pero es algo que en el momento en el que conectes dirás, esto era. Y muy posiblemente muchos de vosotros sea algo que no creéis posible. Y es lo que lo hace más especial. Que no solamente lo es, sino que vais a descubrir que lo es y cómo podéis lograrlo. Y además,
el momento, es decir, el punto en el que nos encontramos ahora mismo es el de todavía no haberlo conseguido. Y siempre os he dicho en vídeos anteriores, es genial, es genial. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos soñado con esto. Y esto es importante que lo diga. No es nada externo. Que sí, que fuera habrán consecuencias, sin duda. Pero las consecuencias, como Saturno bien indica, tienen una causa y el primer cambio va a ser aquí dentro. ¿Mm? Nada de lo que no nazca aquí dentro nos lo va a traer lo de fuera. ¿Mm? Pero eso es lo bonito. Y esa es la verdadera libertad que nace de dentro. Y sí, de vuelta, esto nos va a llevar fuera enormes consecuencias, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Pero estamos hablando del inicio de un cambio, que va a durar 15 años, o va a tener lugar en 15 años. No es que de aquí a 15 años, no, es que 15 años en adelante esto no va a tener nada que ver. No va a tener nada que ver con lo que hemos vivido hasta la fecha. Y vuelvo a recordar, ni siquiera yo, a pesar de que pues, he tenido sueños sobre lo que está por venir y ciertas revelaciones que si me da tiempo tengo ganas de hacer un vídeo sobre todo ello y explicar algunos de los sueños que he tenido, pero ni siquiera yo sé exactamente lo que va a estar sucediendo porque sé perfectamente, y esto sí que lo recuerdo, no quiero saberlo, quiero vivirlo. Y esa es la gran gracia de todo esto. Es tan bonito lo que tenemos por delante. O sea, el spoiler no puede atravesar esto. Yo decido que así sea, ¿de acuerdo? Sí que he visto cosas, vuelvo a decir. Pero es como de esas cosas muchas veces hago así, las meto en un cajón y digo, ya, yo estoy aquí. Sigamos caminando. Porque lo que está por venir, lo bonito no es llegar, lo bonito es el camino. Yo sé que esto tú puede sonar a como, bueno, es el típico dicho, ¿no? Y como mucho, a veces sin sentido, ¿no? Tenemos curiosidad, yo el que más, ¿no? Por eso me dedico a lo que me dedico, porque tengo preguntas que necesito responder y soy muy curioso. Pero creedme cuando os digo que, imaginad, eso siempre lo digo y es que se va a quedar corto el ejemplo, ¿eh? Pero imaginaos que tenéis la película más espectacular de vuestras vidas por delante y tenéis la entrada al cine. Esa película es la película de vuestra vida. Vosotros sois el protagonista. ¿Te gustaría que te contasen el final? Puede que ahora tengas ganas de saber el final, pero créeme que no quieres saberlo. Quieres vivir la película de principio a fin, especialmente cuando te has comido la parte inicial del tostón, del reto, de la dificultad. Te han presentado el malo, te han presentado el reto, te han presentado la dificultad, te han presentado... Estos son los últimos 15 años. Y justo en el momento en el que todo va a hacer el plot twist de la vida alucinante, ¿tú quieres saber el final? No quieres saberlo, créeme que no quieres saberlo. Dicho esto, eso que os he estado diciendo de que se lleva gestando a largo tiempo, inicia en este instante, 15 años en adelante. Sigamos. Abril. Saturno en conjunción con el nodo norte, el 21 de abril. Esto nos habla, nodo norte ya en Piscis, conecta con Saturno. Nodo norte es el túnel, ¿no? El agujero de gusano que nos lleva hacia el futuro, hacia nuestro destino, hacia donde la vida nos pide, hay que ir para allá. ¿Qué significa que Saturno conecte con el nodo norte en Piscis? Significa consecuencias, por un lado, y recordad lo que significan las consecuencias, materialización del trabajo realizado. Si yo he trabajado, consecuencias positivas. Si no he trabajado, bueno, cada uno donde se encuentre. Yo siempre digo, luego con Saturno no nos podemos quejar porque manifestamos lo que hacemos. Y si yo, no lo sé, no veo resultados y me quedo quieto porque no veo resultados, pues posiblemente no vea nunca resultados. Si yo no veo resultados y me sigo moviendo y sigo insistiendo, ahí, en algún punto, Saturno dirá, vale, amigo, te lo has ganado. Y ahí ya no es la cuestión de si hay resultados o no hay resultados, la cuestión es cuánto quiero manifestar resultados. ¿De acuerdo? Si me encuentro un límite con Saturno, ¿qué tengo que hacer? Tributar el límite. Yo supero el límite a través de enfrentarme a ese límite. Pero claro, si yo me quedo en el límite y pienso, bueno, mi cuerpo me dice que basta, pues no lo intento, pues nunca superaré esa marca, ¿no? Es un poquito lo que va a hacer Saturno. Entonces, Saturno en este momento es como la vida nos va a pedir, nos va a empujar. En este momento, el 21 de abril, es como un empujón de la vida. Que no pensemos, no, he trabajado lo suficiente, voy a tener algo positivo. No, todo es positivo con Saturno en este sentido porque la vida nos va a estar mostrando dónde está el límite. Todos tenemos un límite. Los que nos lo hemos currado mucho y los que no nos lo hemos currado tanto, pues también todos tenemos un límite. Lo que pasa es que unos lo tienen en un punto, otros lo tienen en otro. Por ejemplo, con Saturno, el que se lo haya currado de más, pues el freno va a hacer que digan, cálmate, amigo mío, que no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso también es un límite, ¿eh? Y yo parece que estoy diciendo aquí, mucho curro. Y bueno, yo mismo en primera mano he visto que no siempre es mucho curro, que cuando hay mucho curro te quemas y es peor, tienes que frenar. En algún momento tienes que frenar. Porque este plano tiene sus leyes, ¿eh?
Es decir, estamos jugando un juego y este juego tiene unas reglas. Podemos conocerlas y saber cómo funcionan y jugar en base a esas reglas, o podemos creer que estamos por encima de las reglas y entonces ahí Saturno nos dice, amigo, ¿por encima de qué? Nah, vuelve a tu sitio. Y es un poquito esto. Entonces, en cualquier caso es positivo las consecuencias porque me ayuda ¿a qué? A conectar con la causa. Con astrología siempre lo vemos y la gracia de todo esto es conectar con la causa, conectar con el origen de todo eso. Si yo tengo consecuencias y esas consecuencias son las adecuadas, por tanto, estoy usando unas buenas causas. Si yo tengo consecuencias que no me gustan, entonces, ¿qué miro? Las consecuencias fuera el poder, fuera Saturno malo, Saturno maléfico y entonces Saturno caca, no. Bueno, sí, si no quieres que las cosas cambien, pero no en el sentido de que si quieres que cambien, lo que toca hacer es decir, vale, si las consecuencias no me gustan, ajusto las causas. Entonces, que hayan consecuencias nos conecta directamente con nuestro poder creador, nuestro poder manifestador, nuestra autoridad. ¿Estoy usando mi autoridad como corresponde? ¿O no es suficiente? ¿O es demasiado? ¿Cómo lo ajusto? ¿Estoy manifestando lo que quiero manifestar? Directamente esto va de esto, ¿no? Más cositas. En mayo, Saturno entra en Aries. Se une la fiesta. Causa y consecuencia, hemos hablado de ello. Maduración del impulso. En el momento en el que Neptuno entra en Aries, nuestro espíritu coge fuerza, coge impulso, coge alas con Plutón en Acuario. Y ahí es donde vamos a estar viendo que tenemos muchas ganas de actuar, muchas ganas de manifestar. Cuando el momento en el que Saturno entra en Aries, el 25 de mayo, empezamos a ver que todos esos actos que Neptuno me empuja a hacer, pues tienen también sus consecuencias. Y con Saturno esas consecuencias van a poder madurar. Hablamos del bebé neptuniano, por decirlo así, dando sus primeros pasos. El bebé que descubre que todo acto tiene una gran consecuencia, lo cual, de nuevo, no es algo negativo ni positivo. Es algo neutral. Las consecuencias son neutrales. Lo importante, por tanto, es la causa. Y aquí la gracia de todo esto es ¿qué quiero conseguir? Quiere decir, Neptuno es muy dado a fliparse porque de eso trata Neptuno. ¿Qué es soñar sino fliparse? ¿Qué es Neptuno sino pues la versión de nosotros que no tiene límites? Porque no tiene límites el mundo de Neptuno. El mundo de Neptuno, el mundo astral, es un chasquido de dedos y yo manifiesto. Y eso hace que tenga una cierta dificultad para llevarse bien con Saturno, porque Saturno no. Saturno es más paciencia, sacrificio, esfuerzo. Pero también Saturno tiene sus consecuencias positivas, que son si te lo curras, si te sacrificas, si te esfuerzas, eso que manifiestas no es como en el plano astral, que yo hago así y tan pronto lo consigo como lo desconsigo. Tan pronto sucede como deja de suceder. Es más efímero. Sin embargo, aquí en esta realidad cuesta más moldear la materia, pero una vez se moldea, quizás no es eterno, por decirlo así, pero sí que dura mucho más en el tiempo, sí que tiene un eco mucho más profundo, se vive de una forma totalmente distinta. Entonces, el hecho de que Saturno entre en Aries, lo que permite a Neptuno es no fliparse tanto. ¿Por qué? Porque Neptuno en el momento en el que nazca, ¿cuánto tiempo llevo encadenado? ¿Prometeo encadenado? ¿Se libera Prometeo? Además, curioso, que la historia de Prometeo estaba Quirón por ahí, también tenemos a Quirón en Aries. ¿Cuánto tiempo lleva mi espíritu encadenado? Va a querer manifestarse a saco. Y es Saturno el que va a entrar en Aries y le dice, ¡ey, espérate amigo, no quieras correr! Que la película es muy larga y que tenemos que vivir cada momento y cada instante. Así que si quieres correr, te paro los pies. Si no te atreves, te muestro qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Pensad que el hecho de que Saturno entre en Aries hará que estén en conjunción Saturno con Neptuno alrededor de 2 grados desde mayo, finales de mayo, hasta septiembre de este año. Donde esto que estoy hablando van a estar de la mano. Es como si ese bebé, neptuniano, ese bebé espíritu que renace, tuviera de la mano la sabiduría, la maestría de Saturno. La realidad para lograr su manifestación, lo cual lo hace todavía más espectacular. Y esto, en cierta manera, elimina un poquito la flipada neptuniana para hacerla más realista. Quiere decir, que Neptuno nos muestra una visión, lo primero y más importante es porque es posible. Porque, digamos, de alguna forma Neptuno conecta con las corrientes energéticas. Neptuno es mi yo fuera del tiempo, más allá del pasado, presente y el futuro. Si mi yo se ubica en una posición y yo resueno con eso, es porque mi ser actual puede conectar con esa realidad, lo cual no lo hace real hablando de materialidad, porque todavía tengo que manifestarlo, pero sí lo hace posible. Entonces, ¿qué pasa con todo esto?
que Neptuno me puede estar mostrando algo muy lejano. Y Saturno, el señor de la realidad material, me va a decir, aterriza, amigo. Porque es aquí donde tienes que manifestarlo, no allí. El allí es un ancla que me lleva desde donde yo estoy hoy hasta donde yo quiero llegar. Y es Saturno y el proceso de el tiempo, porque Saturno también es el señor del tiempo, el tiempo que me cuesta, el esfuerzo que me cuesta alcanzar esa cima, lo que la manifiesta. Entonces, Saturno y Neptuno, a pesar de que, vuelvo a decir, sean planetas que por su propia naturaleza suelen ser antagonistas, realmente nada que ver, son como los mejores aliados. Si tú tienes un sueño y quieres manifestarlo, Neptuno necesita de Saturno y Saturno necesita de Neptuno. ¿Por qué? Porque Saturno te dice cuánto te cuesta alcanzar un sueño, pero sin sueño, ¿qué vas a alcanzar? Solo tienes un límite. Lo potencial se manifiesta a través de Neptuno. Y es por eso, por lo que Saturno sin Neptuno sería como muy aburrido, sería como una cárcel de la que no puedo salir, porque no hay una potencialidad detrás de esos límites, de esos muros. Es Neptuno el que me muestra lo que está detrás del muro. Y es por eso por lo que yo quiero atravesar el muro. Es por eso por lo que yo quiero atravesar los barrotes de esa jaula. ¿Para qué venimos aquí? Sino para manifestar algo potencial. Sino Es que es el principio natural de la realidad, de nuestra vida, de la naturaleza en sí. Antes de tener un cuerpo físico, somos un ser potencial. Antes de ser fruto, somos árbol. Antes de ser árbol, somos semilla. Y antes de ser semilla, somos energía que se está transformando en constante movimiento, por decirlo así. Entonces, los dos deberían llevarse genial. Y van a estar danzando durante este tiempo, desde mayo hasta septiembre. Entonces, como tip interesante, harán conjunción partil, es decir, exacta, en febrero de 2026. Esto significa que se fundirán como uno solo. Neptuno, el espíritu, y Saturno, el señor de nuestra realidad material, se manifiestan como un solo ser. Entre líneas podemos ver que esto tiene un gran significado, por decirlo así. Pero hasta aquí puedo leer, porque ya nos vamos a 2026 y eso está demasiado lejos para estar centrados hoy. Así que volvamos al momento en el que nos encontramos. Vamos a julio. Julio, Urano entra en Géminis el día 7 de julio. Con todo el escenario que hemos planteado, la liberación de la verdad, la liberación de nuestra mente, la liberación de nuevas perspectivas. Esto puede suponer, por ejemplo, el fin de la censura. Pero claro, tiene que haber censura para que haya un fin de la censura. Ya hemos visto censura hasta la fecha, pero digámoslo así, en este instante es un momento en el que posiblemente veamos consecuencias a un nivel terrenal, algo va a suceder. No lo sé, se me ocurre, por ejemplo, que alguien a quien han impedido que hable, de golpe es liberado, o por ejemplo se me ocurre William Assange, ¿os acordáis de este hombre que liberó información y fue, bueno, todo esto tenía algo turbio tras bastidores, por decirlo así. Entonces tenemos a Lilith en Escorpio, que saca mucha información, no lo sé, igual de golpe se demuestra algo, sale una información, sale otro William Assange, o sale alguien que ha hablado más de lo que al sistema le ha gustado o le ha parecido y le intentan hacer lo mismo que William Assange. No lo creo porque ellos saben que no van a poder, pero bueno, igual se manifiesta algo parecido y entonces se genera un impacto donde no solamente este personaje cuenta algo y sale con la suya, sino que además gran parte de la sociedad puede conectar con ese algo, ¿no? Por decirlo así, que Urano entre en Géminis en este instante, en este contexto, puede suponer como que de golpe la gente se atreve a think outside the box, pensar más allá de lo que creíamos posible, en todos los términos habidos y por haber. Pero hablando de censura, hablando de liberación de información, no lo sé, es como la energía que siento para estos momentos es como la de imaginaros en algún punto que habéis tenido una duda, una consulta, una pregunta que no hubiera tenido respuesta y que hayáis forjado vuestra realidad en torno a los conceptos de no todo tiene respuesta. Imaginaros que de golpe eso se rompe ese límite y pudieseis responder todas las preguntas, conectar con una posibilidad de responder todas las preguntas. Imaginaos que existiría todo eso. De golpe uno le rompe los esquemas, porque es como lo de, si lo que era imposible ahora sé que es posible, ¿dónde está el límite? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué preguntas respondería? ¿Qué preguntas me preguntaría que no me he preguntado porque no crea que sean capaces de ser respondidas? Es como de, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿No? Es decir, es el paso de una mente acorralada a una mente libre. Porque, yo qué sé, imagínate que en tu camino de vida has ido en una dirección
en donde no te has atrevido a seguir los patrones que tu ser trascendental te estaba pidiendo porque hubiera un límite, llámalo un juez, que te estuviera diciendo, no, esto no es posible, haz algo más realista, o no, por aquí no, porque no sé, no se gana dinero, o porque no se te da bien, o porque no lo sé, 20.000 excusas. Pues con Urano en Géminis es como que ese juez, ¡pum!, desaparece. Y ahí el problema no va a ser, o sea, la conexión con la verdad, sino el entrenar de vuelta una mente que ha estado limitada. Quiero decir, no me recuerdo la película de Matrix, ¿no? Que dice que serán, bueno, me recuerda a Matrix y me recuerda mucho el qué puede estar sucediendo en ese entonces, que es la IA, ¿no? El desarrollo de la IA. Que decía Matrix, decía, las máquinas nunca serán mejores que el ser humano porque las máquinas piensan en cómo eran términos de unos y ceros y en términos de reglas, en términos de límites. Por lo tanto, el ser humano siempre será muy superior porque nosotros podemos erradicar esos límites. Nosotros tenemos esa capacidad para crear algo nuevo de la nada, a pesar de que el concepto de creación se haya limitado mucho a la suma de lo que ya conozco. Al final es sí. Lo que yo conozco lo puedo unir y crear algo distinto. Pero cuando hablamos de conectar, de sacar algo de la chistera del mago, creación, es un concepto mucho más complejo. Entonces, que cambie el mismo concepto de la creación, donde Urano es el señor de la creatividad, pues claro, aquí la cuestión de todo esto es, si tú pudieras conectar con cualquier cosa y has pensado siempre que tenías límites a la hora de conectar con algo, ¿con qué te gustaría conectar si no hubieran esos límites? Es como decirte, si yo te dijera que eres capaz de cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, ¿qué de toda esa infinidad te gustaría manifestar? Es un poquito esto. Claro, si yo tengo esta oportunidad y no la utilizo, me seguís por donde voy, ¿no? Un poquito. Entonces, Urano entrando en Géminis puede suponer una revolución de la forma de pensar. Puede suponer, con el contexto en el que estamos, una revolución donde la ciencia puede conectar o tiene la oportunidad de conectar con nuestra naturaleza trascendente. Se me ocurre la posibilidad de, no lo sé, a través de la IA conectar unir mundos. Yo he visto muchas cosas y he visto que se separan dos versiones, ¿no? Una parte del ser humano conectará mucho con conceptos como la IA, como universos alternativos como Meta, como versiones sintéticas de nuestra naturaleza trascendental que van a dar mucho que hablar. Van a dar mucho que hablar. Pues como por ejemplo el móvil es a la telepatía, como por ejemplo Internet es a la red de Casa 12, donde todo está conectado, pero es una red sintética que intenta asemejarse, ¿no?, a esa parte de nuestra naturaleza, igual que nuestro cuerpo físico. Es como un símil lo que sería nuestro cuerpo astral. Por ejemplo, para aquel que ha navegado los mundos astrales de forma consciente, sabe que el cuerpo físico es como una burda representación, a pesar de que es una pasada, el cuerpo físico, no voy a decir que no, es una máquina extremadamente asombrosa, sigue siendo una versión limitada de nuestro cuerpo astral. Yo en mi cuerpo astral no estoy limitado a mirar hacia adelante. Yo puedo tener visión 360 grados, puedo tener clarividencia, veo más allá. Algo que aquí podemos también utilizar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está conectado con ese cuerpo astral, pero este cuerpo está limitado comparado con nuestra otra versión. Pues lo mismo sucede con el mundo sintético que vamos a estar creando, ¿no? Entonces, yo he visto dos movimientos, ¿no? Uno de las personas que van a conectar mucho con ese mundo sintético y personas que se van a ir por la otra vía, ¿no? Por la vía, la parte más espiritual. Es decir, ¿yo para qué necesito un mundo virtual donde tú pongas las reglas? El que lo crea, el que diseña, el programador que programa ese mundo virtual, pone las reglas cuando puedo conectar con un mundo astral donde no hay reglas. Un poquito es esto, ¿no? Vamos a ver el por qué se está creando esa parte sintética, que no puedo entrar ahora porque si no este vídeo, ya se está haciendo ultra largo, se va a hacer mucho más, ¿no? Entonces, bueno, al final el objetivo de todo esto, ¿qué es? El objetivo de todo esto es, de nuevo, crear una dualidad para de vuelta llegar a un punto en común, ¿no? Es decir, que la creación material no vaya en disonancia con lo que somos en esencia. Para mí, el claro ejemplo es el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico para mí es una obra de bioingeniería espectacular, que no es una casualidad, como nos han hecho creer, ¿no? Esto es fruto, es obra de bueno, pues versiones de nosotros, por decirlo así, en otro estado evolutivo, o nosotros en otra época, por decirlo así, también podría ser. No entraremos en cuál de las dos, aunque pueden ser las dos, donde en algún punto se
diseñó este cuerpo, este vehículo de manifestación para poder navegar esta realidad. Entonces, que el hecho de crear una realidad virtual puede dar muchos beneficios si sabemos cómo utilizarla, es decir, si no obviamos, si no omitimos nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y inevitablemente, aunque de inicio se crea un mundo virtual con el objetivo de dominar, ¿por qué? Porque las reglas las puede poner el que lo crea, en última instancia nos va a llevar a otro punto, pero esto ya hablamos de muy en adelante, ¿eh? Yo las cosas que he visto ya creo que se remontan más a Plutón en Piscis y bueno, Plutón en nuestra naturaleza espiritual. No quiero adelantarme mucho porque esto ya se nos va. Pero bueno, básicamente vamos a estar abriendo los ojos a una realidad energética distinta. Y con este Urano en Géminis tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un gran periodo de expansión y evolución. Donde, pues bueno, para mí va a ser una época especialmente, no solo en estos 7 años, 7, 8 años creo que son, de Urano en Géminis, sino posterior a ello. Pensad, por ejemplo, que hace 165 años también teníamos a Urano en Géminis y es donde surgió pues Nikola Tesla, entre otros muchos grandes genios de nuestra historia. De hecho, contemporáneo a la entrada de Neptuno en Aries hace 165 años, tenemos a Sigmund Freud y posterior a ello tenemos a Carl Jung. Para mí, bueno, en fin, grandes referentes, especialmente Carl Jung, ¿no? Y Carl Jung se sabe que fue discípulo de Sigmund Freud. Esto significa que se va a estar gestando algo que va a tener consecuencias, un eco en el futuro, ¿eh? Y es muy pronto para adelantarse a los acontecimientos que vienen, ¿no? Pero el paralelismo que tenemos con tiempos anteriores nos dice que todo esto va a dejar secuelas, ¿no? Quiero decir, si nos vamos a 15 años en adelante, alucinamos. No hace falta que nos vayamos a 15 años en adelante. Yo creo que incluso este mismo año ya podemos ver grandes cambios. Pero si nos vamos más para adelante, es que nos vamos a quedar cortos, ya os digo yo. Entonces, después de Urano en Géminis el 7 de julio, como último evento de este año importante, más allá de las temporadas de eclipses, más allá de los eclipses que tenemos posteriormente en Virgo y en Piscis, tenemos el último evento que voy a tratar en este vídeo, que es la luna llena en Capricornio, del 10 de julio, 3 días después de que Urano entre en Géminis. Hablamos de esta luna llena en el vídeo de la luna nueva, como una manifestación de las intenciones que recientemente acabamos de hacer, porque no sé, los que hayáis seguido este vídeo, menudo viaje, o sea, una locura de cosas que van a estar sucediendo. Pero si volvemos al momento actual, aterrizamos en el momento actual, venimos de una luna nueva, esa luna nueva en Capricornio, donde hemos estado haciendo intenciones para crear una nueva estructura después de 15 años de estructura obsoleta. Esa nueva estructura es la que nos permitirá canalizar el ser que está entrando en escena, el ser que nace con este Neptuno en Aries. Y justo después de todos los eventos que acabo de mencionar, el día 10 de julio, podemos decir que la intención que nosotros hemos puesto este fin de año con la luna nueva, vamos a poder ver manifestaciones de la intención. Y yo os digo una cosa, recordad que os dije, no te quedes corto, porque o sea, para los que hayáis visto este vídeo y el vídeo de la luna nueva en Capricornio, después de lo que os acabo de decir, decídmelo en comentarios. ¿Te quedaste corto? ¿Te quedaste corto? Yo creo que sí, pero está bien así, está bien así. En este momento, con la luna llena en Capricornio, iniciaremos 6 meses, el 10 de julio, 6 meses en adelante, donde vamos a poder trabajar toda esa intencionalidad. Las intenciones que ya hemos tenido este fin de año son interesantes porque es un buen punto de partida. Luego, si nos hemos quedado cortos o no, ya lo veremos. Pero en consecuencia, vamos a la parte de la conclusión. A pesar de que este vídeo ya es enorme. Conclusiones. Con Neptuno entrando en Aries, vamos a descubrir que hay mucho que se escapa a nuestra comprensión, mucho que está más allá de nosotros. Vamos a decir así, nuestra conexión con la inmensidad nos puede hacer sentir, en primera instancia, como muy pequeños, a nivel subconsciente. Da miedo. El símil sería mirar al océano. Yo siempre he tenido mucho respeto al océano. ¿Por qué? Porque podemos ver que en la playa es muy guay todo. ¿Por qué? Pues porque tú ves, ¿no? Un poquito lo que es el fondo, pero cuando te vas avanzando y ves que es más profundo de lo que parece, a mí me da un respeto. ¿Qué quieres que cuando se ve oscuro ya? De hecho, yo siempre en verano tenemos unas boyas, no sé cuántos metros están, pero tenemos unas boyas aquí en la orilla que es, bueno, en fin, bastante trozo. Y a mí cada verano me gusta, ¿no? Ir nadando hasta la boya. Y yo siempre voy sin gafas ni nada. Y me acuerdo que yo decía, miraba para abajo y con los ojos borrosos, pues no se ve, ¿no? Y yo me sentía seguro porque miraba para abajo y decía, no hay nada. Y un día me dio por ir con gafas de buceo.
y donde no había nunca nada, de golpe aparecieron un montón de peces y me dije, madre mía, que puedo haber tenido de todo, ¿eh? Y he visto muchas cosas, he visto medusas, he visto, bueno, en fin, y no enterarme. Y yo estar nadando justo al lado de algo que si supiera lo que es, igual me acojonaba. Entonces, eso es un poquito lo que viene siendo Neptuno, ¿no? Es como la inmensidad. Da miedo y frente al océano uno se siente muy pequeño. Porque es como de yo soy un moco aquí puesto y viene lo que sea que está más adaptado que yo para nadar en este océano y bueno, en fin, que poco tengo que hacer, ¿no? Entonces nos sentimos muy pequeñitos frente a algo tan grande como puede ser el subconsciente. Ese símil se puede asemejar a lo que viene siendo el plano astral. Pero tenemos un concepto del miedo distinto. En el plano astral, cuando atraviesas esos lares, es como todo cambia, ¿no? Porque no hay nada que temer realmente. Y a pesar de ello, tenemos miedo. ¿Por qué? Tenemos miedo a sentirnos pequeñitos. El símil que yo pongo con el tema del océano es porque tenemos miedo a perder el control, a no dominar la situación, a sentirnos fuera de lugar. Y eso al final, aunque huyamos de esa sensación, así a nivel subconsciente, siempre estamos buscando fuera, ¿no? Desde que nacemos, ya lo digo, desde el proceso que vamos desde luna a sol, desde dependencia e instinto hasta desarrollo de la conciencia y plenitud, pues vamos buscando afuera el sentido de la vida, una dirección, un propósito, respuestas, ¿no? Entonces, de normal, la búsqueda hacia afuera tiene el objetivo de llevarnos hacia adentro. Pero venimos de una era en la que eso no ha sido así, en la que fuera no había luz. Estamos todos en la sombra, por decirlo así. Y nos hemos pasado durante mucho tiempo buscando fuera cuando no había. Y en el momento en el que ha habido, nos hemos pasado tanto tiempo buscando que lo hemos idealizado. Ha venido alguien que tiene conexión con ese gran todo y hemos creído que era Dios bajando a la tierra, bueno, en fin, de todo. Entonces, eso nos habla de nuestra naturaleza dependiente, ¿no? De esas lunas que necesitan la luz de un sol externo, niños que necesitan de un padre. Algo que durante mucho tiempo nos ha vuelto carne de cañón para todos aquellos que, bajo la demanda inconsciente de que exista algo fuera que nos dé sentido, han acabado ocupando la posición de aquello que estábamos buscando. Algo que pues se dice que sucedió alrededor de la época de la Atlántida, ¿no? Donde conectamos con ese algo que hoy ocupa el poder, ¿no? Hoy ocupa esa posición. Entonces, aunque desde fuera eso se pueda ver como una interferencia en nuestro proceso evolutivo, en el que perdimos la soberanía como almas, como espíritus, nada que ver. Todo esto forma parte del mismo plan. Un plan de Neptuno, precisamente. Donde a ojos de Neptuno, nuestra versión que está fuera del tiempo, esa versión de nosotros que conecta, esa versión de nosotros potencial, el fruto, al árbol o el árbol a la semilla. Esa versión de ti que sabe que tienes el potencial no solamente para alcanzar tu mejor versión, sino para enfrentarte a cualquier reto, porque precisamente eres tú poniéndote en el reto para lograr desarrollar el potencial. No sé si me explico. Entonces, a ojos de Neptuno, a ojos de esa versión de nosotros, que crea el plan, sabiendo todo tu talento, toda la potencialidad que eres capaz de manifestar, creamos un plan del que somos capaces, pero nosotros olvidamos que lo somos. Entonces aquí la gracia es conectar con esa parte de nosotros, sabiendo que si esa parte de nosotros potencial que ha diseñado esto que estamos viviendo todos nosotros en este instante, damos cuenta que a sus ojos, si esto está sucediendo, es porque somos capaces de enfrentarlo. Por lo tanto, su objetivo no es satisfacer tus necesidades desde fuera. No, su objetivo es todo lo contrario, es que tú aprendas a despertar ese sol interior, donde incluso el hecho de que existan personajes, individuos, que ejerzan el papel de ofrecerte o otorgarte lo que tú estás buscando ahí fuera, contribuye incluso al plan. Porque esos personajes que buscan satisfacer, entre comillas, o buscaron satisfacer nuestras necesidades desde fuera, en el objetivo, puede que en algún punto sí buscasen satisfacer nuestras necesidades, pero hoy eso ha dejado de ser así. No porque haya gente mala y que tengamos que derrotar y no. Porque el objetivo no es ser niños eternamente. Y esto no tiene nada que ver con abandonar nuestra inocencia, no. El objetivo tiene que ver con seguir siendo niños, pero no buscar la luz fuera, sino dentro. Es decir, ser niños, pero también ser padres, ser creadores de nuestra realidad, ser libres totalmente. Y como siempre sucede, que es algo que hemos aprendido mucho en los últimos tiempos,
La vida nos está poniendo personas fuera que lo están haciendo de pena, deliberadamente a propósito, para que dejemos de buscar fuera y lo empecemos a hacer dentro. Yo no estoy diciendo que los personajes que han contribuido a todo esto sean conscientes, aunque es posible que alguno lo sea. Pero yo no estoy diciendo que sí sea. Yo estoy diciendo que la vida ha manifestado un escenario como el que estamos viviendo precisamente para que busquemos dentro. Por lo tanto, esos personajes que hemos creído que son nuestros enemigos, en el fondo, forman parte, incluso ellos, de este gran plan. Un plan en el que incluso ellos pueden tratar de convencernos de que les necesitamos, con el objetivo de que tú te des cuenta de que no hay nadie más capaz que tú para satisfacer tus propias necesidades. Precisamente porque no hay nadie mejor que tú para activar esa parte de ti que satisface esa otra parte de ti. ¿Me explico? Y así, aunque nos encontrásemos a alguien perfecto para dominarnos, dirigirnos y liderarnos, nunca esa versión de ti proyectada afuera será mejor que la que está dentro. Porque nadie sabe mejor que tú quién eres. Nadie sabe mejor que tú de qué estás hecho. Solo tú estás en tu perspectiva y eso es lo que te da el poder. Sin embargo, pues esto es algo que pues ha estado fuera de nuestra perspectiva. También ha estado fuera del eco energético en el que hemos estado vibrando todos como humanidad, ¿no? Y venimos de un momento donde de tanto buscar fuera, incluso nos hemos llegado a olvidar de lo que somos capaces. Fíjate si es importante el hecho de buscar fuera, ¿eh? Porque esto es como muy sencillo. Esto es como imagínate que tú sabes caminar y de golpe yo te doy una muleta y tú dejas de caminar por ti mismo y usas la muleta. Al final te olvidarás incluso de cómo se camina. Lo mismo sucede, y es un poquito así a grandes rasgos lo que pueda estar sucediendo con el tema de el móvil, con el tema de Internet y con el tema que sí que son grandes herramientas, que al final reflejan una parte de nuestra naturaleza trascendente, pero es como dejar de caminar. Es decir, si yo utilizo esa parte que pretende imitar y sustituir la otra que tengo inherente en mí, al final la otra se acaba atrofiando. Y sin embargo, esto, lejos de ser algo negativo, lo que tiene que ayudarnos es a alcanzar una naturaleza en la que todo esto converge en un punto. Por tanto, volvemos de vuelta. Plutón en Acuario, después de Plutón en Capricornio. Cada 250 años, en nuestro periplo, nuestro camino como humanidad, vemos que Plutón en Capricornio lo que nos muestra es la estructura que hemos creado y quién la ha diseñado, dónde hemos puesto el poder de su construcción. Entonces, con Plutón en Acuario, lo que sucede es que nos liberamos de todo eso para crear una nueva estructura. Y así, si el poder hace 500 años fue la Iglesia, después fue la monarquía y de ahora pues acaba siendo el gobierno, por decirlo así, donde pues tranquilamente estos tres que acabo de mencionar podrían ser los mismos, con distintas máscaras, distintas caretas. Cada vez que Plutón entra en Acuario, tenemos la posibilidad, la oportunidad de recuperar nuestro poder, de liberarnos. Y cuidado con todo esto, porque tenemos la oportunidad. No es que la vida nos vaya a empujar. Si tú quieres seguir dependiendo y quieres seguir poniendo el poder fuera, tienes libre albedrío para que así sea. Ahora bien, si estás cansado, cansada de que esto sea así, esto nos lleva a una dicotomía distinta. Dos opciones. La primera, la rebelión. Nos rebelamos contra el poder establecido. Nos quejamos de lo antiguo y lo antiguo se transforma en algo distinto. Hemos visto que de la Iglesia mutó a la monarquía y de la monarquía mutó a la supuesta democracia, vamos a llamarlo así. Y pues tenemos la opción de que eso vuelva a mutar. O tenemos la opción, la segunda opción, en lugar de rebelión o revolución, evolución. Vamos, a grandes rasgos, esto significa que o me quejo de cómo usan el poder ahí fuera, y señalo a los que lo están usando y digo, lo has usado mal, tú tienes que ir fuera y tienes que pagar las consecuencias de lo que has hecho. Y espero que eso mute de una forma distinta, pero que siga estando el poder fuera, o dejo de jugar este juego y empiezo a jugar uno distinto, donde dejo de poner el poder fuera y lo recupero. Donde la revolución es una revolución a un nivel interior. Una revolución promovida y movilizada por el espíritu. En un momento donde su regente, Neptuno, se posiciona en Aries, el signo del conquistador, del guerrero, del impulso incontenible. Pero a pesar de ello, fijaros que es un momento donde, irónicamente, el nodo norte ingresa en Piscis, donde la vida nos dice, tienes que seguir delegando en algo más grande que tú. Y si bien, antaño,
eso supuso delegar en un cura o en un rey o en un político, esto está a punto de cambiar completamente. Pues si bien nuestra naturaleza nos pide delegar o apoyarnos en algo más grande, ¿por qué? Porque estamos hablando de una realidad potencial, donde crecemos y necesitamos un punto de apoyo para el que crecer, una referencia. Yo no sé por dónde ir y lo primero que hago es buscar fuera. ¿Dónde voy? Pues mira, ¿qué lugares puedo ir? Siempre buscamos fuera, ¿no? Entonces, por nuestra naturaleza potencial, necesitamos reflejarnos en algo donde proyectamos esa potencialidad. Es decir, ¿quién es la autoridad para ti? Ha llegado el momento en el que la vida nos va a plantear que pongamos esa autoridad, Saturno, que se encuentra en Piscis, no lo olvidéis, en esa parte de nosotros que habita en el plano sutil. Y esto es muy posible que llegue a un punto donde vamos a estar viendo que no solo Neptuno nace en Aries, una nueva vuelta, sino que lo hace acompañado de Saturno durante prácticamente desde que entra hasta finales de año, donde existe la posibilidad de que ambos se unan, de que podamos conectar con nuestra guía interior, con una parte de nosotros que va a desbancar completamente toda proyección exterior. Quiero decir, imaginaros tener la capacidad de conectar con la respuesta a todas las preguntas que necesitéis, con el camino hacia todos los destinos potenciales, con esa versión de vosotros que diseñó el plan que estáis recorriendo. ¿Quién mejor que esa versión? Es decir, pensad una cosa, ahora que está saliendo el ChatGPT, donde mucha gente está buscando en el ChatGPT respuestas, o pues antiguamente en otra versión de esta historia, en el tarot, ¿no? Buscar en el tarot, ¿qué me dice la tarotista? O incluso, ¿por qué no? La astrología también. Yo también he buscado respuestas en la astrología. Todas ellas, al final, han sido una proyección en nuestra propia... Es decir, la gracia de todo esto, el poder no está en las cartas. El poder no está en la astrología. El poder no está en el político, está en la proyección que yo hago de ello. Lo que vamos a estar conectando, y esto es muy importante, es que no estuvo el poder en la varita, por decirlo así, sino en el que usaba, en el que sostiene la varita. Y esa es la gracia. Y esa es la gracia. ¿Que todo el mundo va a conectar con esto? Vuelvo a decir, todo el mundo va a tener la oportunidad. No significa que todo el mundo pueda conectar. Fijaros que hace, pues no lo sé, 2000 años, pudo aparecer un personaje que mostró al resto cómo se hacía. Y a día de hoy, incluso todavía hay personas que creen que solo él podía hacerlo, porque se perdió y se desvirtuó el mensaje. ¿Esto qué significa? ¿Que hizo mal su trabajo? No, esto significa que personas escogieron no sumarse a todo esto, que muchas personas escogieron delegar todavía hacia afuera. Y están en su derecho, es decir, no cometieron un error, fue el libre albedrío, y eso es el libre albedrío, pero hoy tenemos la nueva oportunidad, donde sí van a aparecer muchos, para mí, bajo mi perspectiva, que lleguen a hacer lo que ese personaje hizo hace 2000 años. Pero en el momento en el que nos encontramos ahora con Plutón en Acuario, que se elimina completamente las jerarquías, el objetivo es que todos conectemos con esa versión de nosotros, que todos desarrollemos esa parte de nuestra naturaleza, que dejemos de depender del resto. Y lo curioso de todo esto es que esto no es la primera vez que sucede. Lo que pasa es que hace mucho, mucho, mucho tiempo en el que esto es así. Para los que hayáis estudiado la historia de la humanidad, hubo un tiempo en el que la naturaleza sutil se mezclaba, se entrelazaba con la realidad material. El tiempo en el que se conectó con ciertas mitologías, ciertas leyendas. Es decir, la gente conectaba con nuestra naturaleza trascendental de una forma... O sea, no era una cuestión de una sola persona a la que llamamos canalizador o medium, era una cuestión de todos. Todos teníamos esa capacidad. Todos conectábamos con nuestra parte trascendente. Hablamos de una experiencia... Bueno, es alucinante y es muy largo de explicar. Hablamos de la época de Hiperbórea y en adelante, hasta que se desvirtuó en la Atlántida. Momentos en los que las encarnaciones iban como unidas. Es decir, sosteníamos el conocimiento de una vida a otra. No olvidábamos, no atravesamos lo que se conoce hoy como el velo. ¿Por qué? Porque en esencia nunca abandonábamos el plano sutil o nos desconectábamos, entre comillas, de él. Y sí, si bien todavía nos queda mucho para volver a llegar a ese punto, porque es una cuestión cíclica en el que el cielo se va a volver a poner de una forma que inicia justo ahora, en el que vamos a volver a estar reconectando con esa parte de nosotros poco a poco, va a ser espectacular el hecho
de salir de la sombra, de la oscuridad que hemos vivido durante tanto tiempo y empezar a conectar con esa versión de nosotros. Imaginaos la vida con un libro de instrucciones, no lo sé. Es una sensación que yo creo que la gente, por ejemplo, que es cristiana puede llegar a alcanzar, ¿no? Con ese concepto de Dios, ¿no? De tener a Dios y de estar amparado por Dios y de, no lo sé, creer pues, en quien hayan proyectado, no sé si Jesús o en Dios o en quien sea, en Buda, en quien sea. Cada uno tiene su propia proyección, pero imagínate que eso está dentro de ti. Imagínate que tú puedes conectar con eso y tienes una comunicación directa. Imagínate que no solo es de ida, que también es de vuelta, que yo sé que hay mucha gente que tiene esa conexión, pero imagínate que eso se potencia muchísimo. Y entonces viene alguien y te dice, no, yo te voy a decir por dónde es y voy a... No, ya no se compra eso, ya no se compra eso. Ya no se compra y además es como decir, jugar al juego sabiendo las reglas. De vuelta, esto no va a ser un clic y de golpe todos así, no. Esto va a ser un camino de descubrimiento. En el que, por decirlo así, había cola para encarnar un momento como este. Había cola. Y todos, y cada uno de los que estamos, no vinimos aquí solo para ver. No vinimos aquí solo para observar desde la barrera. No. Vinimos para salir al campo. No sé si todo el partido o 5 minutos. No importa. Si estás viéndome, es porque tú también quieres jugar ese partido. Y la gracia de todo esto es que tampoco es necesario que lo haga todo el mundo. Con que lo hagan unos pocos, aunque lo haga uno solo, a pesar de que es mejor que lo hagan más para que no caer en la misma historia de hace 2000 años, que hace 2000 años no fue la única persona. Lo que pasa que es de la que, bueno, pues más se tiene eco, al menos aquí en Occidente. La cuestión de todo esto es, con que lo haga uno, ya abre camino. Mejor si lo hacemos más, pero ya abre camino. Camino para que aquellos que han decidido no hacerlo puedan hacerlo cuando decidan que es su momento. Pensad una cosa, libertad tenemos todos, en todo momento. También tenemos libertad para ejercer nuestra libertad, eso es lo que no tenemos que olvidar. Es decir, yo soy libre tanto de jugar mi libertad como de no jugarla. Yo tengo hasta libertad para sentir que no tengo libertad. Y esa es la gracia, que tenemos ese poder. Entonces, una persona que decida seguir jugando al juego de la opresión, hay que darle libertad también para que lo haga, porque así funcionan las cosas. Entonces, es lo que yo decía antes, dos versiones. La versión de aquellos que quieren seguir sosteniendo el poder, la de aquellos que necesitan que haya alguien en quien volcar su poder para que esos lo sostengan, que esa para mí es la parte del transhumanismo y la parte de pues los que van a conectar con Meta y con la inteligencia artificial y con todo esto, y la versión de aquellos que conectan con su potencialidad. Y en un punto en el camino esas dos se unirán, de una forma o de otra. No hablaremos en este vídeo de cómo va a ser esto, porque es más largo de lo que parece, pero en algún punto es que usemos toda esa nuestra... O sea, al final, un camino lleva al otro y el otro lleva al uno. Todos los caminos llevan... O sea, forman parte de esa realidad. Aquí lo importante es que si tú quieres libertad para escoger tu camino, tienes que dar libertad también para que los demás escojan el suyo. Entonces esto al final da la posibilidad a todos y cada uno de nosotros de conectar con ese gran todo, de conectar con esa parte de nosotros. Esa parte cuyo objetivo es desplegar nuestra plenitud intrínseca, convertirnos en soles, que se dice. Entonces, esto inicia este año 2025, donde este año es un gran momento para dejar atrás una actitud pasiva y victimista ante la vida y recuperar nuestra dignidad y soberanía, donde el apoyo que tenemos ya no viene de fuera, viene de dentro, pero sigue habiendo un apoyo, y no solamente sigue habiendo un apoyo, es que además es el mejor apoyo que podemos tener. Nuestra parte sutil y trascendente. Por lo tanto, este año supone una de las mayores oportunidades que el ser humano ha podido experimentar hasta la fecha. La oportunidad ya no de manifestar su vida soñada, no, sino la oportunidad de convertirse en el ser que la manifiesta. O sea, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Es decir, ¿tú qué preferirías que conseguir? Si yo te dijera, ¿te doy la oportunidad de manifestar tu vida soñada o te doy la oportunidad de convertirte en la persona que la manifiesta? Muy, muy sencillo, es ¿qué quieres? ¿Los peces o la habilidad para pescarlos? Yo tengo muy claro, yo prefiero la habilidad para pescarlos. ¿Por qué? Porque si tú me das mi vida soñada, yo voy a depender de ti. Y sin embargo, si yo me convierto en la versión capaz de conquistarla, si alguien me la quita, yo siempre voy a poder obtenerla. Y eso es la verdadera libertad.
Donde aquí vemos que la diferencia principal radica en mirar hacia adentro o mirar hacia afuera. Ya lo dijo Jung. Jung, hemos dicho, discípulo de Freud hace 165 años, vivió esta historia de Neptuno en Aries. Dijo, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y yo le añadiría, y aquel que logra conectar con su interior al mirar hacia afuera es aquel que se ha pasado el juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se me ha hecho larguísimo, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Para todos los que me preguntáis sobre las consultas, deciros que todavía no hay planeada una fecha de apertura de las plazas de marzo, pero que estaros atentos porque avisaré en próximos vídeos de cuándo se vuelvan a abrir. También agradeceros por el tremendo apoyo que ofrecéis al canal y sin más que añadir me despido hasta la próxima.